Estamos viendo la vida de Sodoma. Gloria a Dios. Podemos tomar este título para ponérselo al tema que estamos viendo, la vida de Sodoma. Capítulo 19 del libro de Génesis. Vamos ahí a Génesis 19. Y vamos a partir del versículo 4 en adelante. Amén. Versículo 4 al versículo 8. Dice así: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Esta narración de lo que fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra siempre va a contemplar el estilo de vida pecaminoso en extremo que llevaban sus moradores. Y nosotros estamos entrando ya en ese ambiente de vida que Dios reprueba. Bien, ya pasó el tiempo de la cena y no estoy haciendo ya alusión a las predicaciones pasadas, mis hermanos, como estas predicaciones están quedando grabadas en audio y pues están siendo subidas al internet, en el YouTube, y están dispuestas para todo aquel que quiera interesarse en estas predicaciones. Gloria a Dios. Y pues están en secuencia. Ahora continuamos con esta parte 2 de la vida de Sodoma. Termina el tiempo de la cena que Lot les dio a aquellos 2 ángeles que tenía hospedados en su casa. Una cena muy espléndida y que se disponían ellos a retirarse a sus respectivas habitaciones para dormir, para descansar, y esto estaba ya en acción, pero lo que Lot no sabía, mis hermanos, yo pienso que los ángeles sí lo sabían, porque en ellos estaba parte de la divinidad de Dios. Es algo que yo estoy dando por hecho, que fuera de la casa y en toda la ciudad de Sodoma ya hacía algunos minutos, tal vez alguna hora, 2 horas, quizás, no sé exactamente el tiempo, que se estaba llevando a cabo un plan maligno, un plan diabólico, en donde las autoridades de esa ciudad, incluyendo al mismo rey de Sodoma, que por cierto no se menciona aquí, pero
que tenía su rey, eso era un hecho. Hay porciones bíblicas en donde se puede ver que la ciudad de Sodoma tenía rey. Aquí en el capítulo 14 solamente para atestiguar bíblicamente esto que yo estoy mencionando, de que había rey allí en Sodoma, en el capítulo 14 de este mismo libro de Génesis, versículo 1 y versículo 2, dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Arma, contra Semeber, rey de Siboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces, el énfasis está aquí en Sodoma, que tenía su rey, tenía sus asesores, tenía aquel cuerpo de funcionarios de alto nivel y de niveles secundarios que le servían en el reino. Y estos hermanos, cuando Lot introduce a los dos ángeles a su casa para hospedarlos, para darles alimento y para darles el hospedaje, para que durmieran, para que descansaran, ya vimos que esto pues prácticamente sucedió al oscurecer. Cuando entran a la casa de Lot, se lleva a cabo una serie de acciones en lo que fue las autoridades de Sodoma, con la permisión del rey, y que movió a todos los varones de esa ciudad, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Se están excluyendo obviamente aquí las mujeres y los niños, y allí en fuera todos se pusieron en movimiento. Hubo una serie de mensajes, de comunicaciones, se implementaron, se dispusieron de elementos humanos que sirvieron como correo que recorrió toda la ciudad para convocarlos afuera de la casa de Lot, porque iban a tener un festín macabro. Y poco a poco, mientras Lot y sus huéspedes, sus invitados, cenaban, descansaban, no alcanzaban a percibir que poco a poco, fuera de su casa, empezaban a llegar los varones de Sodoma y empezaron a formar una multitud, mis hermanos, que quizás si nosotros nos hemos puesto a pensar en ella, nos hemos quedado cortos, obviamente. Sodoma era una ciudad grande. Sodoma era una ciudad que no tenía 1000 habitantes, tenía miles de habitantes. Entonces nosotros podemos estar aquí hablando fácilmente, mis hermanos, como mínimo entre 20 y 30,000 varones allá afuera, nada más. Una multitud grandísima. Y poco a poco empezaron a rodear la casa y empezaron a lanzar voces, obscenas palabras ofensivas, hasta que ya decidieron que era la hora
de empezar la función. Y nos dice el versículo que comienza el contexto: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Se habían adiestrado en la maldad, se habían entrenado en un pecado que desde entonces hasta la fecha tomó el nombre de esa ciudad. Un pecado que es poco conocido en el común de las mentes de la humanidad, que se llama sodomía. La sodomía es lo que nosotros conocemos como la homosexualidad. Y la homosexualidad es la relación sexual entre dos hombres. Sí. Ese es el pecado capital que se practicaba en Sodoma. Sí. Ese es el pecado principal en que los habitantes de Sodoma se desenfrenaban. Algo bastante abominable ante los ojos de Dios. Ahí estaban. Y obviamente, hermanos, aquí en esta multitud había algún dirigente o dos o tres dirigentes que comandaban a esa turba enardecida. Y estos indudablemente fueron los que protagonizaron esto que nos dice el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron. Obviamente, mis hermanos, que no fueron palabras amables. Estos fueron unos fuertes toquidos a la puerta. Ábrenos. Palabras golpeadas, palabras insultantes. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este era el cometido que llevaban, hermanos. Imaginémonos nada más 20, 30 mil varones de todas las edades, desde la juventud hasta la vejez, allí enardecidos por, dice aquí, querían conocer a los dos ángeles. ¿Sí? Miren, un poco atrás, en el capítulo 13 de este mismo libro de Génesis, versículo 12 y versículo 13, ya nos venía diciendo el escritor bíblico sobre este desenfreno pecaminoso de los habitantes de Sodoma. Génesis 13, 12 y 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta última expresión denota una exageración en las obras de maldad de los hombres de Sodoma contra Jehová en gran manera. Algo horrendo, mis hermanos. Pero en esta comprensión del versículo 13 está, mis hermanos, implícito ese comportamiento que estamos viendo allá adelantito en el capítulo 19. Querían conocerlos. Dice, y esa forma de proceder era en gran manera mala ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, de alguna manera hace alusión a este proceder en Romanos capítulo
1, versículo 26 en adelante. Y enseguida regresamos otra vez a Génesis 19, en donde estamos en el contexto principal. Dice así, Romanos 1:26 en adelante. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta parte con la que termina el versículo 27, mis hermanos, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, de alguna manera el apóstol Pablo hace memoria a aquel acontecimiento del tiempo antiguo. Volvamos a Génesis 19, cuando Dios destruyó con fuego y azufre aquellas ciudades. Nos dice que tanto los hombres, dice el apóstol Pablo, como las mujeres se encendieron en lascivia. La palabra lascivia, aquí traigo la definición y quiero leerla así textualmente. Es probable que haya la idea allí en la mente de cada uno de nosotros, pero lascivia, de acuerdo al diccionario, dice que tiene y demuestra un deseo sexual exagerado. Esa es la lascivia, que tiene y demuestra. Hermanos, no es correcto que nosotros, sin haber una causa necesaria, una causa justificada, nos quedemos viendo a alguna varona, excepto nuestra esposa, de una manera descomedida. Eso va a indicar que hay un espíritu de lascivia de por medio, ¿sí? Y en un cristiano no debe haber eso. Digo yo, si no hay una necesidad, no debemos nosotros caer en esa condición nunca. La lascivia. Bien. Y esto, mis hermanos, no se da propiamente solamente en cuanto al sexo opuesto. No. Los homosexuales tienen esa tendencia también de fijarse de una manera con lascivia en varones. Así, de una manera pues sin disimular, descarada. Y esto es lo que estaba evidenciando aquella turba que rodeó la casa de Lot. Volvemos a Génesis 19. Parte final del versículo 5. Sácalos para que los conozcamos. Hay otra palabra que es muy familiar de la palabra lascivia, que es la lujuria. Mientras la lascivia, dice, es solamente la demostración mediante determinadas conductas. Una de ellas, la mirada indiscreta, inapropiada hacia alguna persona. Pero hay otra que es la lujuria. La lujuria
ya no se limita a una simple manifestación externa, sino que la lujuria es esa condición que quiere llegar a los hechos mismos de la relación sexual ilícita. ¿Sí? Y esto es también lo que estaba en estos varones. Iban cargados de lascivia, iban cargados de lujuria. Y tanto el uno como el otro son pecados abominables ante los ojos de Dios. Quiero hacer la aclaración que en cuanto a la relación de pareja matrimonial, no se dan estos casos nunca, sino que media una atracción limpia, sana, unida por el amor y aprobada por Dios. Una relación lícita en el matrimonio. Nosotros como esposos, las varonas como esposas, de parte de Dios, tenemos toda la libertad de mirarnos sin que esté mediando este tipo de pecado de lascivia o de lujuria. No, sino que la motivación es un atractivo basado en el amor que llevó a esa unión matrimonial. Gloria a Dios. Y que Dios aprueba en todos los aspectos que Él establece en su misma palabra. Bien, la palabra conocer, el verbo conocer, que de ahí se deduce la palabra para que los conozcamos, en la Biblia tiene cuando menos 3 tipos de significados. Hay 3 áreas por donde se encausa la definición de conocer en sus debidas ramificaciones o en sus debidas conjugaciones. Conozcamos en plural. Una de ellas, que es la más común, es el hecho de tener conocimiento mentalmente de algún acontecimiento o de conocer personalmente a alguna persona. Como alguien que nos pregunta, ¿conoces a fulano de tal? Nos está diciendo, ¿tú sabes quién es? ¿Cómo es? ¿Qué referencias me puedes dar de él? O sea, a una actitud mental que se refiere a que sí está registrado en la mente ese dato, esa persona. Y ya le decimos, sí lo conozco. No lo conozco, depende de la circunstancia. Eso es conocer. Bien. Y hay muchos otros ejemplos más. Bien. Ese es el principal significado de la palabra, del verbo conocer. Bien. Hay otro que se refiere a una buena relación que existe entre 2 o más personas. Pero esto lleva implícito también que esa relación sea aprobada por Dios. Que haya una relación filial entre una criatura y Dios buena. Eso es conocer. Alguien, un hombre o una mujer que se conduce con temor de Dios, se puede decir, Dios conoce al justo. En Proverbios tenemos algunas de estas definiciones. Dios conoce al hermano fulano, Dios conoce a la hermana fulana. Claro que Dios conoce todo. Uno de sus atributos perfectos es la omnisciencia, y eso quiere decir que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Bien, pero el verbo conocer
en su otra acepción de un buen comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere decir que Dios conoce o aprueba esa conducta. Salmo 1, uno de mis textos favoritos. Salmo primero. Amén. Versículo 6 solamente. Dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos. Y la segunda parte del versículo dice: mas la senda de los malos perecerá. Pudiera decir también: mas la senda de los malos no la conoce. ¿Por qué? Porque aquí el verbo conocer tiene el sentido de una aprobación divina, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta es la conducta de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos. Dios aprueba, Dios se agrada del camino de los justos. Ahora, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué va a perecer? ¿Por qué van a ir a condenación eterna los malos? Porque Dios no aprueba esa senda, no aprueba esas vidas. Hay otra cita bíblica en Mateo capítulo 7, Mateo 7. En donde vemos también este verbo conocer en una de sus varias conjugaciones, que en esta ocasión está en pasado. Mateo 7, versículo 22 y versículo 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mientras en el Salmo 1, versículo 6, tenemos este verbo conocer en el sentido positivo, que significa que Dios aprueba, que Dios se agrada del camino de los justos. Ahora tenemos este mismo verbo conocer en pasado, en donde el significado es opuesto, completamente contrario. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto, mis hermanos, estas palabras deben resonarnos a nosotros y deben llamarnos la atención, porque no están pronunciadas o dirigidas a gente inconversa, a gente que llevó una vida apartada de las cosas de Dios, apartada de la religión. No, se está refiriendo a supuestos cristianos, a supuestos hermanos, incluyendo pastores, ministros. En otras palabras, a elementos humanos que formaron parte de iglesias y que fueron bautizados y que hicieron un compromiso de servicio con Dios. A esos están dirigidas estas palabras. Nunca os conocí. En otras palabras, yo nunca aprobé su manera de vivir. Entre ustedes y yo nunca hubo esa relación de padre a hijos en el sentido espiritual. Nunca fueron hijos de Dios. Nunca yo fui el padre de ustedes. Eso está implícito en esta expresión: nunca os conocí.
Y por lo tanto, no hay otro destino que la condenación eterna. Bien. Estamos viendo, volvamos a Génesis 19, mis hermanos. Ya vimos dos de las definiciones del verbo conocer. Dijimos, la primera se refiere al intelecto, al conocer, a los registros que hay en nuestra mente de lo que hay en lo exterior. ¿Ya? Nosotros vamos y venimos a determinados lugares. ¿Por qué? Porque ya está un GPS guardado aquí en nuestra mente. ¿Ya? Aunque habemos algunos, ¿verdad? Aunque yo no tengo ese problema, pero me estoy incluyendo allí, ¿verdad? Que tienen problemas para ubicar rutas, etcétera. Y aunque vayan una, dos o tres veces, si los dejan ir solos se pierden, ¿no? Pero regularmente, en una mente normal, está grabado ya todo eso, ¿eh? Esa es una de las definiciones, la primera que vimos. La otra, que se refiere a la que acabamos de ver, a la aprobación o desaprobación de Dios sobre principalmente el vivir del hombre, el vivir de sus criaturas. Pero hay una tercera acepción, que es a la que se refiere aquí la parte final del versículo 5. Sácalos para que los conozcamos. También esta palabra conocer significa una relación sexual entre un hombre y una mujer, o entre una mujer y otra mujer, o entre un hombre y otro hombre. A todo eso está contemplado aquí. Y aquí lo que los habitantes de Sodoma, que nos está mencionando aquí el contexto leído, le están diciendo a Lot lo siguiente: sácalos para tener relaciones sexuales con ellos, aquí afuera, en la vía pública, ¿sí? A la vista de todo el mundo. Ese era el ambiente que se vivía ahí, mis hermanos. Si en 13:13 de este libro de Génesis nos dice el escritor bíblico que los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, no se escondían para hacer este tipo de abominaciones en plena vía pública, en las plazas, mis hermanos, a la vista de todo, como los mismos animales irracionales, como el apóstol Pablo dice allá en Romanos 1, donde ya estuvimos leyendo, mis hermanos. No por nada el Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre esos habitantes. Bien, sácalos para que los conozcamos. Acá en Lucas capítulo 1 tenemos alusión también a este significado. Hay varios en la Biblia, mis hermanos, no quiero ir a tanto, solamente aquí en Lucas capítulo 1. Acordémonos cuando el ángel Gabriel llega y se le aparece a María para darle la noticia de que ella va a dar a luz al Salvador del mundo. Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón. Lo que María le está diciendo al ángel: yo nunca
he tenido ninguna relación sexual con ningún hombre. En otras palabras, yo soy virgen. ¿Sí? Y por lo tanto le está diciendo, no me explico cómo es que voy a tener un hijo si yo ni siquiera he estado acostada con ningún hombre. Entonces, aquí María, esta definición del verbo conocer en cuanto a la relación sexual, en la mentalidad judía era de lo más normal, mis hermanos. Por eso es que Lot no tuvo ninguna dificultad en conocer las perversas intenciones de los habitantes de Sodoma, de aquellos que habían rodeado su casa. María tampoco tiene ninguna dificultad, el ángel tampoco en esta comunicación, cuando María le dice, no he conocido o no conozco varón. El ángel entendió y le dijo, no te preocupes, dice, la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo va a estar sobre ti y concebirás. No ocupas tener relación con ningún hombre. Dios se va a encargar de lo que para el ser humano es imposible. Dios sí lo hace posible. Entonces, mis hermanos, ya tenemos las tres definiciones o acepciones del verbo conocer. El intelecto, la buena o mala relación, aprobada o desaprobada por Dios sobre sus criaturas, y esto que quiere decir aquí en el contexto que estamos viendo en Génesis 19, para que los conozcamos. Ellos estaban diciendo a Lot, vamos a violarlos. Todo esto está implícito aquí. Obviamente que se vociferaban otro tipo de palabras obscenas, mis hermanos, palabras malas, pero aquí en esta expresión está implícito todo eso. Cuando Lot, que entiende el significado de lo que le están diciendo, se da cuenta de la magnitud del problema que estaba ahí, él, como hospedador y como responsable de la seguridad que aquellos hombres tenían bajo su techo, dice el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Lot sabía, mis hermanos, de lo que aquella gente se atrevía a hacer. Yo puedo decirlo, mis hermanos, que Lot fue testigo una y otra vez de estos actos abominables en la vía pública. Sí. Por eso el apóstol Pedro dice que Lot se afligía, mis hermanos, acá en segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí tenemos, viendo aquellos hechos. ¿Cuáles hechos? Esa perversidad sexual de la sodomía u homosexualidad, que viene siendo lo mismo. Dice que a cada día él pues prácticamente era testigo de esto, y como él
rechazaba eso, no hacía otra cosa más que afligirse, más que suplicar ante Dios misericordia, mis hermanos. Volvamos a Génesis 19. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, dice el versículo 6. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Aquí tenemos a Lot asumiendo esa gran responsabilidad de que todo lo que le suceda a los que están bajo mi techo, yo llevo responsabilidad ahí. Y como él sabía del grado de perversidad de aquellos hombres, él prácticamente, hermanos, arriesga su vida, su integridad. Él sabía lo que se exponía al salir y cerrar la puerta tras sí. Él sabía que se estaba exponiendo prácticamente a que lo mataran a él también, pero no le importó. Y aquí vemos algo, hermanos, que al menos a mí siempre me ha desconcertado. Yo pienso que a ustedes tal vez también, que Lot prefiere mejor entregar a sus 2 hijas vírgenes, aquella turba enardecida, ¿sí?, endemoniada, antes que permitir que le hagan daño a aquellos 2 varones. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, pues yo lo alcanzo a ver desde la perspectiva de la responsabilidad. De la responsabilidad de alguien que viene bajo mi techo, y yo voy a velar porque mientras esté bajo mi techo, yo voy a cuidar de que nada le pase. Pero también viene la reflexión: pero sus hijas también estaban bajo el techo. Y como alguien llegó a decir en una ocasión, de 2 males, yo elegiría el menor. ¿Sí? Pero, mis hermanos, como siempre, no nos toca a nosotros cuestionar lo que sucedió. Solamente estamos evaluando la situación, el proceder desde una perspectiva, para empezar, de unos tiempos ya muy distantes, de una cultura muy distante, gloria a Dios. Pero esta decisión de Lot siempre ha sido, pues, causa de polémica, de cuestionamientos. ¿Por qué? Porque realmente, yo siendo honesto, yo nunca hubiera hecho eso. No. Pues si van a abrir la puerta, total, ábranla. Está asegurada, pues, que Dios tenga misericordia de nosotros. A ver cómo nos las arreglamos aquí. Pero exponer a mi hija o a mis hijas así, yo siendo honesto, yo nunca haría eso. Gloria a Dios. Pero, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Leímos el contexto hasta el versículo 8. Vamos a continuar en el versículo 9 para seguir viendo la secuela de acontecimientos que sucedieron en esa noche. Gloria a Dios. Allí, en casa de Lot, en la ciudad de Sodoma, que fue destruida por fuego y azufre de parte de Dios. Vamos orando, el tiempo se nos ha terminado en la predicación, y así terminamos, nos retiramos.